Revelado, increíbles palabras de un millonario transforman la vida de una niña sin HOGAR. El sol apenas asomaba en el horizonte de la Ciudad de México, cuando Valeria, una niña de 10 años con la mirada inquieta y las manos sucias, se aventuraba a los bulliciosos pasillos del mercado. La soledad era su compañera constante desde que su madre, su única guía y refugio, había partido. Su pequeño corazón palpitaba con la combinación de desesperación y esperanza, mientras rebuscaba entre los restos de comida que otros despreciaban. Cada trozo que encontraba era un día más asegurado, cada bocado un pequeño triunfo. Pero también era un recordatorio de su lucha diaria por sobrevivir en un mundo que no le prometía compasión. ¿Por qué no puedo ser como los demás niños?, pensaba mientras se agachaba para recoger un trozo de pan. Los sueños de ser doctora parecían lejanos. La educación era una puerta cerrada y ella, una niña sin llave. Sin embargo, en medio de su rutina desgastante, un encuentro fortuito cambiaría su vida. Don Alejandro, un hombre adinerado, se detuvo frente a ella. Su mirada, profunda y sabia, pareció penetrar la coraza de su desconfianza. Se arrodilló y, con una voz cargada de urgencia, pronunció palabras que resonarían en su ser: la educación es tu llave. No dejes que tu pasado dictamine lo que eres capaz de lograr. Las palabras retumbaron en la mente de Valeria. ¿Era realmente posible que pudiera escapar de esta rutina sombría? Tras este encuentro, sus días estaban llenos de incertidumbre. Valeria decidió inscribirse en una escuela para adultos, sintiendo el peso de los prejuicios en su piel. Cada vez que entraba al aula, la diferencia de edad y experiencia la abrumaba. Sentía que debía demostrar su valía entre hombres y mujeres que luchaban por sobrevivir. Gran parte de su energía se iba en convencer a los demás y a sí misma que su sueño merecía la pena. Pero entonces, cuando el dinero escaseó y las deudas la acecharon, la desesperanza la atrapó. La noche se cernía sobre la ciudad como una manta oscura y fría, mientras Valeria contemplaba el techo de la oscura habitación que había hecho su hogar. Las estrellas que solían parecerle brillantes ahora parecían burlonas. Recordaba las palabras de su madre sobre la importancia del conocimiento, el eco de su voz le llenaba la mente. En ese instante sombrío, la decisión de regresar al mercado se tornó necesaria, aunque las malas experiencias la habían marcado. No tengo nada que perder, se dijo, sintiendo el aliento en su pecho. En medio de su búsqueda, el destino le tenía preparado un nuevo giro. Allí estaba nuevamente don Alejandro. Valeria sintió el nudo en su garganta mientras decidía sincerarse, abrir su corazón lleno de temores y anhelos. Habló de su madre, de sus sueños desvanecidos y de la carga que llevaba en sus hombros. Don Alejandro, conmovido por su franqueza, no solo ofreció su apoyo financiero para que pudiera seguir estudiando, sino que también se comprometió a ayudarla a conocer más sobre su madre, la enfermera que una vez había sido un pilar en su comunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria sintió la mezcla de miedo y esperanza. Este encuentro no solo le ofrecía una luz en su camino plagado de sombras, sino que despertaba en ella preguntas inquietantes sobre su identidad. ¿Quién era realmente la niña detrás de la soledad y la lucha? Cada historia que don Alejandro empezaba a revelarle la llevaba a adentrarse en su pasado. Una verdad agridulce que acechaba en cada rincón. Pero el peso de las injusticias seguía siendo opresivo. ¿Podría realmente cambiar su destino y romper las cadenas que la ataban a un futuro incierto? La tensión la envolvía al seguir esa nueva senda, dejando en su corazón la lucha por hallar su lugar en un mundo que parecía olvidarla. La respuesta parecía vagar como una sombra distante, y en ese momento, su historia apenas comenzaba a revelarse. Valeria apenas podía conciliar el sueño esa noche. La luz que se filtraba por la grieta de la puerta no lograba calmar el torrente de pensamientos que la asediaban. Las palabras de don Alejandro resonaban en su mente,
como un mantra que la empujaba a encontrarse a sí misma: la educación es tu llave. Sin embargo, la sombra de la duda parecía más fuerte. ¿Realmente podría dejar atrás su pasado? Era digna de una vida que nunca había conocido. La mañana siguiente decidió que no volvería a dejarse vencer por el frío temor de la incertidumbre. Se levantó con la determinación de hacer algo distinto. Si la educación era la clave, debía estar dispuesta a abrir cada puerta. Así, Valeria se dirigió a la escuela con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada paso hacia el aula era un desafío que enfrentaba con valentía. Cuando finalmente se sentó en su pupitre, notó que sus compañeros la observaban con curiosidad, pero también con cierta desconfianza. Ella se sintió pequeña, como si la mirada y la experiencia de los demás la condenaran antes de haber comenzado. Pero recordó a su madre y el amor que ella le había impartido. Un fuerte deseo de no defraudarla la impulsó. Dedicándose a estudiar con una fuerza sorprendente, se sumergió en sus libros, buscando entender y absorber cada palabra. Las semanas pasaron, y aunque a veces la frustración se convertía en compañera habitual por la dificultad de algunos temas, Valeria persistía. Se dio cuenta de que, en realidad, cada concepto aprendido la acercaba un poco más a sus sueños. Esa transformación interna comenzó a manifestarse también a nivel externo. La pequeña niña que luchaba por sobrevivir se convertía poco a poco en una estudiante decidida. El apoyo de don Alejandro no solo era financiero. Él se convertía en un mentor. Valeria se sentaba a su lado en largas conversaciones que a menudo se extendían hasta la noche. Juntos exploraban el pasado de su madre y la nobleza de su profesión. Cada historia era una lección que Valeria atesoraba. Días después, tras una tarde de estudio, se dio cuenta de algo impactante: su talento para el dibujo, el cual solía ser solo una herramienta de escape, comenzaba a transformarse en una forma de expresar su propia historia. Empezó a plasmar en papel sus emociones, sus sueños y sus miedos, pero, a medida que su confianza crecía, también lo hacían las expectativas a su alrededor. Las miradas desconfiadas de sus compañeros no desaparecieron del todo. En un mundo donde el esfuerzo parece insignificante frente a prejuicios y estereotipos, Valeria se enfrentaría a la mayor prueba de su carácter: demostrar que era más que su historia. Así, se presentó a un concurso de arte que su escuela había organizado. Sus dibujos, llenos de vida y pasión, capturaron no solo sus luchas, sino también sus aspiraciones. Prepararse para esa exposición fue un reto emocional y profesional. La idea de evidenciar sus vulnerabilidades ante un público la llenaba de ansiedad, pero el deseo de contar su verdad se volvió más fuerte que el miedo. El día de la exposición, su corazón latía con fuerza. Ante una sala llena de ojos curiosos, Valeria se encontró con una incertidumbre abrumadora. Sin embargo, al mirar hacia adelante y recordar las profundas palabras de don Alejandro, finalmente entendió lo que debía hacer. No solo quería mostrar su arte, sino también inspirar a aquellos que, como ella, habían sentido el peso del juicio. Mientras asumía su lugar frente al lienzo, una voz interior la instó a hablar con sinceridad. En su discurso, Valeria reveló su historia, su lucha y su ambición. El murmullo comenzó a rodearla, pero ya no sentía miedo. Era el momento de enfrentarse a su verdad. Sin embargo, justo cuando se preparaba para cerrar su relato, un sonido interrumpió el aire. La puerta del salón se abrió de golpe. En ese instante, se turnaron todas las miradas hacia la entrada. Una figura familiar apareció, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Valeria. Era su madre, o al menos la versión de ella que nunca había esperado. Podía sentir que el mundo se detuvo mientras las emociones se agolpaban en su pecho, y la pregunta que se formó en su mente era clara: ¿qué quería ella de su vida ahora? Valeria sintió que el aire se volvía denso, casi impenetrable. La figura de su madre, que había creído perdida en los recuerdos, ahora ocupaba el lugar que había anhelado y temido a la vez. La expresión en el rostro de su madre era ambigua, una mezcla de orgullo y una sorpresiva fragilidad que desnudaba un vínculo inquebrantable. Esa presencia la conectaba a un pasado que pensaba haber dejado atrás, pero, al mismo tiempo, le presentaba un desafío ineludible. Sus ojos, fijos en su madre, buscaban una respuesta. ¿Por qué aparecía ahora, en este momento que se sentía tan personal? La pregunta la invadía como un eco constante,
pero Valeria comprendió que no podía dejar que la confusión la dominara. Todo su esfuerzo, el sacrificio, la lucha contra la autocompasión, la llevaba a este instante, y debía aprovecharlo. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar, pero cada palabra parecía un laberinto en el que se perdía. Tenía que demostrar que su vida había tomado un rumbo distinto, que la Valeria que una vez fue ya no existía. Sin embargo, su madre parecía ser el recordatorio más palpable de lo que luchaba por dejar atrás. La tensión en el ambiente creció a medida que Valeria intentaba distanciarse de sus propias emociones, como si cada palabra pronunciada desnudara esa vulnerabilidad que trataba de ocultar. Con cada oración, recordó el calor del hogar que había perdido, de un lugar donde se sentía segura, y el deseo de recuperar eso se combatía con el impulso de liberarse de su pasado. Pese a la incertidumbre, profundizó en su discurso, relatando cómo las sombras de su historia la habían moldeado y cómo cada trazo en sus dibujos representaban no solo un anhelo personal, sino también un llamado a otros que sentían que no podían salir adelante. La sala permaneció en un silencio reverente, algo en su relato resonaba más allá de su situación personal. Comprendió que su madre estaba allí, no solo como una figura del pasado que la desafiaría, sino como el símbolo de su transformación. En un instante, Valeria entendió que debía afrontar la verdad con autenticidad y sin arrepentimientos. Su madre se había perdido, pero ella había encontrado el camino hacia adelante. El tiempo pareció detenerse cuando su mirada se aferró a la de su madre. El murmullo de la sala se desvaneció, Valeria se sintió invadida por una mezcla de valentía y terror. ¿Era capaz de enfrentar la idea de que su madre había tomado decisiones que la habían llevado a una vida de dolor? Pero, a medida que el temor la invadía, también creció una sorprendente resolución. Su arte no solo expresaba su dolor, sino también su voluntad de crecer. Al finalizar su discurso, Valeria se enfrentó a una decisión inevitable: ¿buscaría la aceptación de su madre, o se liberaría de la carga emocional que ésta implicaba para continuar su camino? La respuesta no era sencilla. Las miradas de sus compañeros, dificultad y posibilidad se enredaban en su mente, creando un mosaico de expectativas. Cuando la exposición terminó, la sala estalló en aplausos, pero Valeria no podía escuchar más que el latido de su propio corazón. Aún con la figura de su madre presente, un nuevo impulso comenzó a afianzarse en su interior. Un representante de un programa de becas se acercó, sonriendo con admiración. Tu arte tiene un futuro, Valeria. Creo que tu historia merece ser compartida más allá de este salón. Las palabras cobraron vida en su mente, como si un nuevo potencial estuviera emergiendo. En su corazón, supo que estaba ante la puerta que tanto había ansiado abrir, pero lo que no sabía era que no solo su madre había venido a buscarla, y cuando se giró hacia atrás, se encontró con un rostro que la sumergió en un mar de preguntas que nunca había imaginado. ¿Quién era esa persona detrás de su madre? ¿Y qué papel jugaría en la historia que estaba por escribirse? Valeria estaba paralizada, observando al extraño que se encontraba detrás de su madre. La figura era imponente, pero lo que más la desconcertaba era la forma en que sus ojos parecían penetrar en su alma. ¿Quién era? La multitud a su alrededor comenzó a disolverse, los aplausos ahora se sentían lejanos, como un eco distante de una vida que apenas empezaba a despegar. Valeria, dijo el hombre con una voz profunda, tengo algo que podría cambiar tu vida. Las palabras resonaron en su interior, creando ondas de confusión y curiosidad. ¿Qué podía ofrecerle un desconocido? La incomodidad se asentó en su pecho, compitiendo con la emoción por la oportunidad que se insinuaba. Mientras su madre permanecía en un silencio reflexivo, el hombre continuó. Me llamo Mateo. He estado siguiendo tu trabajo y lo que has compartido aquí hoy. Eres un verdadero talento. Quiero que sepas que tu historia no solo importa, puede inspirar a muchos otros. Valeria sintió como una chispa de incredulidad se encendía en su pecho. Su arte era una extensión de su dolor, una manifestación de su lucha por transformar el sufrimiento en algo bonito. Pero, hasta donde podía llegar esa transformación, Mateo extendió una tarjeta que brillaba con una impresión dorada. Te ofrezco una beca completa en mi programa de arte para jóvenes talentos. Creo firmemente que tienes la capacidad de cambiar el mundo, pero para hacerlo, necesitas las herramientas adecuadas.
Y yo quiero proporcionártelas. Las palabras de Mateo flotaban en el aire, atrayendo su atención con fuerza irresistible. A medida que las posibilidades se desplegaban en su mente, comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Era este un paso hacia adelante o una trampa disfrazada de oportunidad? Su madre siempre había sido una figura de limitaciones y fracasos. ¿Podía confiar ahora en una promesa que sonaba tan perfecta? ¿Y qué hay de mi madre?, inquirió, sintiendo como una bruma de protectora desconfianza la envolvía. ¿Qué pensará ella de esto? Su mirada se encontró con la de su madre, que parecía romper con la fachada de dureza que siempre había exhibido. La fragilidad de su expresión destacó varios matices que Valeria aún no comprendía. Tu madre quiere lo mejor para ti, Valeria, respondió Mateo con sinceridad. Este es el momento de tomar decisiones que te acerquen a tus sueños, no a los sueños de otros. Las palabras golpearon como un tambor resonante, haciendo eco de sus propios deseos reprimidos. Durante años había luchado por huir de la sombra de su madre y al mismo tiempo la había buscado para validar cada elección, cada trazo en su lienzo. Pero ahora, el camino se bifurcaba nuevamente, y esta vez iba a ser su elección, y solo suya. Mientras la tensión llenaba la sala y las miradas de otros asistentes convergían en ella, Valeria notó que el sudor le perlaba la frente. Tenía que decidir, acoger la oportunidad que le presentaba este desconocido, arriesgándose a perder el vínculo con su madre, o rechazarla por completo. Eligiendo un sentimiento de lealtad que podría llevarla a la estancación, Mateo se mantuvo en espera, como si supiera que ese era el momento crítico. Valeria cerró los ojos brevemente, teniendo una visión fugaz de todos los trazos de su vida hasta ese momento. El arte había sido su salvación, su fuerza motriz, pero también una carga de recuerdos que debía soltar. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, el umbral de su futuro parecía latente. La incertidumbre seguía en el aire, pero ahora también había espacio para la esperanza. Dame un momento, murmuró, con la voz firmemente decidida, pero entonces, un nuevo dilema surgió de la bruma de su mente. Valeria se dio cuenta de que, en su deseo de avanzar, no solo se enfrentaba a su madre y a Mateo, se enfrentaba a la Valeria que alguna vez fue, una figura que no solo merecía ser liberada, sino también escuchada. ¿Qué haría esa Valeria, con todo lo que ha vivido? Un silencio expectante se instaló a su alrededor, mientras ella se dirigía hacia un futuro flanqueado por decisiones cruciales. ¿Aceptar el desafío? ¿Explorar un mundo desconocido? La respuesta pulsaba en su interior, esperando ser desembarazada. Voy a necesitar más tiempo, admitió, aunque sabía que el reloj comenzaba a correr, marcando el compás de una vida que se tenía que tomar uno de los giros más arriesgados de su existencia. Estaba a punto de empezar un viaje de descubrimiento que marcaría no solo su futuro, sino también el de aquellos que alguna vez se sintieron perdidos como ella. Valeria se alejó momentáneamente de la presión de los ojos que la observaban, sin poder despegar la mirada de la tarjeta dorada que reposaba suavemente en su palma. Cada letra, un destello de posibilidad y a la vez, una pesada carga de responsabilidad. El corazón le latía con fuerza, el rechazo era una opción, pero había algo en su interior que deseaba explorar. Mateo la observaba, y en su silenciosa expectativa, Valeria sintió una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Tenía que saber más. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, sintiendo el frío del suelo contra sus pies descalzos. El arte era su refugio, su lenguaje y su verdad. ¿Podía Mateo ser la llave que abriese nuevas puertas? ¿Qué incluye la beca?, preguntó, intentando no dejar que su voz temblara. La decisión ya estaba comenzando a tomar forma, pero necesitaba la claridad que las palabras de Mateo podrían ofrecerle. De todo, desde talleres prácticos hasta un acompañamiento individual. Y lo más importante, conexión con una red de artistas que te inspirarán y apoyarán, respondió él, con un liviano giro en su voz que dejaba entrever su convicción. Valeria sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Nunca antes había considerado la posibilidad de un futuro donde su arte pudiera florecer, más allá de las limitaciones que había tenido en casa. Sin embargo, el eco de su madre resonando en su mente la perturbaba. A veces hay que sacrificar algo para ganar algo mejor, le decía, pero ¿qué significaba eso realmente?
¿Era su madre un obstáculo, o una razón válida para dudar? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Murmuró, más para sí misma que para él. No podía evitar dudar, no podía dejar de recordar las horas de desconsuelo en la soledad de su habitación, la lucha por superarse en cada trazo imperfecto. Todos enfrentamos esos miedos, Valeria. Son parte de ser un artista. Pero hay un momento en que debes decir basta a esas voces internas que te limitan. Quiero ayudarte a que esa Valeria que tienes dentro salga a la luz, dijo Mateo, haciendo que la visión de su futuro pareciera más tangible. Una parte de Valeria quería aferrarse a esa luz, pero la sombra de su madre la mantenía en un conflicto. Las decisiones que debía tomar no eran solo sobre ella, también implicaban a su familia y, sobre todo, a su madre que había luchado tanto. La lealtad se sentía como una cadena, mientras que la ambición sonaba como el canto de las sirenas. Sentía que el momento se deslizaba de sus manos. Debo pensarlo, confesó, sintiendo como el aire era denso en su pecho. No quiero desertar de mi familia. Tu camino no debe estar reñido con tu lealtad familiar. Crecer a menudo significa explorar un territorio poco conocido. Y a veces, es precisamente en ese cambio donde encontramos lo que realmente somos, dijo Mateo con una voz que evocaba una sabiduría difícil de ignorar. Valeria sintió un tirón en su corazón. Una lucha interna surgía entre la aspiración a lo desconocido y el miedo a traicionar a su madre. Pero en medio de todo, un pequeño susurro comenzó a hacerse más fuerte, la necesidad de ser fiel a sí misma. Voy a considerarlo, reafirmó, con la determinación renovada de un nuevo camino que podría reconectar no solo con su arte, sino también con la Valeria auténtica que siempre había estado ahí, oculta tras los miedos. Salió del lugar sintiéndose más ligera, pero el temor no desaparecía por completo. Cada paso que daba la alejaba de la seguridad que conocía. Pero, al mismo tiempo, cada paso la acercaba a un futuro que parecía asombroso. Mientras se alejaba de la multitud, sintió que había algo más que la esperaba. La incertidumbre era abrumadora pero revitalizante. Un nuevo desafío acechaba en la esquina de su conciencia. ¿Y si realmente podría hacer algo grande con mi arte? Se preguntó. Esa idea palpitante comenzaba a forjar un fuego dentro de ella. Sin embargo, en la oscuridad de su mente, una nueva sombra surgió, su madre, y la imagen de su decepción ante una posible traición. ¿Sería capaz de superar esos fantasmas y avanzar? Una decisión próxima acechaba al final del sendero, y Valeria sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba a desvelarse. Queda mucho por descubrir, se prometió, sintiendo que la vida la gritaba al oído en un eco constante. La lucha no era solo por aceptar la beca, sino por enfrentarse a su historia y encontrar su verdadero lugar en este vasto mundo. Un nuevo capítulo aguardaba, colmado de revelaciones y decisiones que cambiarían su vida para siempre. ¿Sería capaz de dejar atrás la sombra de su madre y convertirse en la artista que soñaba ser? Valeria se detuvo en medio de la calle, las luces de la ciudad titilando a su alrededor como si sus sueños y miedos estuvieran en un baile incesante. Inspiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche llenar sus pulmones. Había tomado una decisión importante al salir del lugar, debía explorar el mundo de su arte, pero la sombra de la preocupación seguía atrayéndola hacia atrás, como las raíces de un árbol viejo que eran difíciles de arrancar. Ya en casa, en su rincón preferido del pequeño apartamento, sus pensamientos dieron vueltas mientras creaban un torrente caótico. La cama apretada y los muros cercanos parecían ahogar sus esperanzas. Por primera vez, cuestionó cada trazo que había hecho en sus lienzos, cada pincelada que había dejado fluir de su interior. ¿Soy realmente buena, o solo estoy huyendo? Se preguntaba, sintiendo que las paredes eran un eco de su inseguridad. El arte había sido su refugio, un lugar donde se sentía poderosa, y sin embargo, en ese instante, se sentía más vulnerable que nunca. La voz de su madre retumbaba sutilmente en su cabeza, recordándole que cualquier intento de superación podría ser visto como una traición. Pero Valeria sabía que había algo más grande esperando ser revelado, su autenticidad como artista. Repentinamente, su mente apuntó hacia la tarjeta dorada que había dejado sobre su escritorio, un símbolo de un futuro incierto pero atractivo. De repente, un plan comenzó a tomar forma.
Si Valeria iba a embarcarse en esta nueva senda, debía hacerlo de una manera que integrara su vida familiar con sus aspiraciones artísticas. No se trataba solo de abandonar su hogar, se trataba de encontrar un espacio donde ambas partes pudieran coexistir en armonía. Fue entonces cuando se le ocurrió un desafío: debía mostrarle a su madre el valor que el arte tenía para ella. Un mini exposición personal. Así, con una combinación de emoción y nerviosismo, comenzó a esbozar un concepto en su cuaderno desgastado. Su visión era clara: una colección que reflejara su viaje emocional, desde la incertidumbre hasta la esperanza, todo en una superficie de colores vibrantes. Las noches siguientes se convirtieron en un maratón de creatividad. Valeria, imbuida por la necesidad de expresar todo lo que llevaba adentro, se olvidó del temor y se enfocó en el proceso. Cada trazo era un ladrillo en el puente hacia una vida que quería construir. El arte fluía de sus manos como nunca antes, y cada pieza terminada se sentía como una victoria personal. La materia oscura de sus inseguridades seguía presente, pero ahora se volvía un recurso. Había decidido sacar a la luz su vulnerabilidad a través de la expresión artística. La mirada de su madre apenas la atemorizaba. Valeria sentía que estaba en el camino correcto, fortaleciendo su determinación para tomar la beca. Intuyó que compartir su arte podría ayudar a su madre a comprender su pasión y, quizás, abrirle un poco la mente. Con el tiempo, una mezcla de euforia y temor comenzó a apoderarse de Valeria. La fecha de su mini exposición se acercaba, y con ella, la incertidumbre de cómo su madre podría reaccionar ante su elección. Las preguntas la asaltaban: ¿y si no le gustaría lo que había creado? ¿Y si su esfuerzo caía en saco roto? En ese ambiente tenso, una revelación conmocionante golpeó su mente. La exposición no solo era para su madre, era también una forma de reivindicarse a sí misma. Era su manera de enfrentarse a los fantasmas del presente y del pasado. Cada obra era un testimonio de su lucha interna, un acto de resistencia. Una noche antes de la inauguración, mientras revisaba los detalles finales de su obra, un mensaje de Mateo llegó a su teléfono: no te olvides de lo que vales, Valeria. La verdadera transformación empieza cuando te atreves a ser vulnerable. Litigando entre la emoción y el miedo, la realidad de su deseo de ser artista comenzó a disolverse en un sentido más profundo de identidad. El día de la exposición llegó, y Valeria se sintió más fuerte que nunca. Cada paso hacia el espacio donde iba a mostrar su arte representaba una renuncia a la duda, cada respiración un compromiso con su verdad. Pero a medida que se acercaba el momento, otra lucha se desataba en su interior. ¿Qué pasaría si su madre no entendía? El eco de su voz resonó de nuevo, y Valeria supo que todo estaba en juego. Mientras se preparaba para abrir las puertas a sus visitantes, miró a su alrededor y sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. ¿Podría esa pequeña exposición abrir un diálogo que cambiaría sus vidas para siempre? El futuro parecía incierto, pero la valentía de enfrentarse a su realidad le daba poder. Justo antes de comenzar, su corazón latía con fuerza, y con un último vistazo a sus obras, se preguntó si realmente estaba lista para mostrar su alma. La respuesta, sin embargo, no se presentaría de inmediato. El arte siempre requería un sacrificio, y ese sacrificio no era solo por ella, sino por lo que podrían construir juntas, madre e hija. Hoy es el día, pensó al cerrar los ojos por un instante. Pero de repente, una figura conocida apareció entre la multitud. La mirada de su madre se cruzó con la suya, cargada de expectativas y temores. Valeria sabía que el momento estaba a punto de llegar, y notó que el aire crujía con la tensión de una decisión inminente. ¿Se atrevería a dar el paso y mostrarse tal cual es? Valeria sintió que el tiempo se detenía cuando sus ojos se encontraron con los de su madre. En ese instante, todo lo que había planeado, todos los sacrificios, parecieron peligrar. El murmullos de la multitud se convirtieron en un eco distante. La ansiedad le nublaba la mente, pero a la vez le otorgaba un filo de claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? La transición de ser una artista escondida a intentar mostrarse al mundo, todo por el deseo de ser comprendida. A medida que su madre se acercaba, Valeria recordó las viejas peleas sobre su futuro, cada argumento alimentado por la desconfianza y el miedo. La pregunta que se había repetido incansablemente en su mente: ¿era el arte realmente suficiente? Sin embargo,
Ahora daba forma a su verdad, un paso que, por primera vez, no lo veía como traición, sino como afirmación de su identidad. Con cada persona que elogiaba su trabajo, la chispa en su interior crecía. Cernida entre el temor y la validación, decidió que el miedo no dominaría su vida. Mientras admiraba su exposición, pudo comprender cada pincelada como una voz que narraba su historia. Decidió que no solo quería que su madre viera su arte, sino que lo enfrentara. Necesitaba saber que su madre entendía que cada pieza era un pedazo de ella. Este es mi mundo, pensó mientras un par de comensales comentaban cuán vívidas y emotivas eran las obras. Pero en su mente, una segunda voz insistía, ¿y si no le gusta? ¿Vale la pena arriesgar esto? Esa voz se iba desvaneciendo, cada vez más, ante la realidad tangible de su trabajo. Finalmente, su madre llegó a su lado, los ojos fijos en una de las obras más impactantes, la que representaba su lucha personal de más angustia. Las emociones se arremolinaron en el aire. Valeria sabía que el momento de la verdad estaba muy cerca. ¿Te gusta? Le preguntó con un hilo de voz, como si fuera la pregunta más importante de su vida. La mirada de su madre se suavizó. Es increíble. Nunca supe que tenías tanto dentro de ti. Valeria sintió una mezcla de alivio y felicidad, un pequeño triunfo que aquella reacción significaba más de lo que su madre podría imaginar. Pero también se sentía en una encrucijada, porque la palabra increíble no sabía si lo abarcaba todo, el tiempo que habían perdido, las palabras no dichas, el deseo de reconocimiento tenían un peso concreto en el ambiente. Esto no solo trata de tu apreciación sobre mi arte, dijo finalmente Valeria, su voz llena de determinación. Esto trata de quién soy. De lo que soy capaz de hacer. He luchado por encontrar mi voz, y espero que puedas comenzar a escucharlo también. Las pupilas de su madre se abrieron, sorprendida por la sinceridad de su hija. Y, mientras Valeria se aventuraba más en este diálogo emocional, algo en el aire se transformó. La posibilidad de un entendimiento entre ambas comenzaba a gestarse, como una semilla que apenas empieza a brotar después de una larga temporada de sequía. Mientras las palabras abrazaban la sala cargada de emociones, Valeria sintió que, por primera vez, todo su ser estaba en sintonía. La vulnerabilidad ya no era motivo de miedo, sino un camino hacia la autenticidad y la conexión. Sin embargo, justo cuando pensaba que el diálogo estaba empezando a florecer, la puerta se abrió de repente, interrumpiendo la atmósfera mágica. Una figura que Valeria no esperaba apareció, un conocido crítico de arte que había sido su inspiración, alguien cuyas palabras podían hacer o deshacer una carrera. La tensión en el aire se intensificó. Valeria sintió que su corazón frenaba nuevamente. ¿Su verdadera lucha estaba comenzando apenas ahora? ¿Podría este encuentro cambiarlo todo, abrir nuevas puertas o cerrarlas de golpe? Con la mirada de su madre aún fija en ella, Valeria supo que su camino estaba por bifurcarse, y el desafío de demostrar su verdadera esencia estaba más presente que nunca. Ahora, todo es posible, se dijo, mientras se preparaba para enfrentar esta nueva y desconcertante realidad que se desataba ante ella. ¿Estaría realmente lista para lo que vendría? Valeria se obligó a respirar profundamente mientras el crítico de arte, con su aura de autoridad, contemplaba las obras que había colgado con tanto esfuerzo. Sus ojos expertamente recorrieron cada cuadro, como si desnudara sus secretos, y Valeria sentía que cada segundo se extendía hasta convertirse en una eternidad. No podía evitar preguntarse si la validación de una figura tan influyente podría ser un punto de inflexión en su vida. El crítico, un hombre de aspecto severo pero con un aire de curiosidad genuina, se detuvo frente a la pintura más emocional de la exposición, aquella que reflejaba su batalla interna. Cada trazo parecía gritar su historia, un eco de sufrimiento transformado en belleza. Valeria observaba desde una distancia prudente, incapaz de moverse, atrapada en una mezcla de miedo y esperanza. Es fascinante, comentó el crítico, con un tono que oscilaba entre la admiración y la crítica. Captura una angustia que resuena. Pero, ¿son estas verdaderamente las experiencias que quieres llevar al público? Esto puede ser un arma de doble filo. Las palabras resonaron en Valeria como el repiqueteo de una campana. La dualidad de la crítica pesaba en su pecho. ¿Estaba preparada para explorar estas emociones tan profundas públicamente?
La necesidad de ser vista y aceptada como artista estaba en conflicto con su deseo de proteger su vulnerabilidad. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar sus propios miedos. Lo quiero todo, murmuró Valeria, su voz llenándose de determinación, aunque solo fuera un susurro. Quiero que mis experiencias se expongan, incluso las más dolorosas. Es mi verdad. El crítico ladeó la cabeza, como si examinara cada palabra que acababa de pronunciar. Valeria sintió que había lanzado un ancla hacia una posición más sólida y auténtica. Este era el puente que la conectaba no solo con su madre, sino también con su propio propósito como artista. Estaba lista para abrazar su esencia, tal como había hecho antes, aunque de maneras más ocultas. Esa es una declaración poderosa, dijo el crítico, sonriendo débilmente. Muchos prefieren evitar la vulnerabilidad en sus obras. Pero si decides adentrarte en eso, debes ser consciente del impacto que tendrá en ti y en tu obra. Valeria se sintió despojada de sus dudas. Cada palabra del crítico era un desafío que la impulsaba a cuestionar su propio valor y su camino profesional. Necesitaba saber que no solo era capaz de crear, sino de hacer que sus creaciones resonaran en los demás. Sin embargo, también sabía que cada paso que diera podría abrir o cerrar puertas en su vida. Mientras se enfrascaba en sus pensamientos, la mirada de su madre se volvió más intensa, como si empujara a Valeria a mantenerse firme. Mamá, empezó, sin apartar la vista del crítico, esto es solo el principio. Quiero ser una voz para aquellos que, como yo, luchan por encontrar su lugar. El crítico asintió lentamente. Sin embargo, ser artista no es solo sobre expresar, también se trata de construir una carrera sostenida. ¿Estás dispuesta a aceptar las críticas, las caídas y las luchas que vendrán con el camino? Valeria sintió un escalofrío de determinación a través de su ser. Cada desafío era una oportunidad disfrazada, un peldaño más en su ascenso personal. Sí, respondió con una voz firme, estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Ser artista es más que un título, es mi vida. Mientras la exposición continuaba, la conversación se convertía en un crisol de futuras decisiones. En su interior, Valeria sabía que el camino no sería fácil, pero cada instante era un paso hacia la autodefinición. Asumir el riesgo, abrirse al mundo y a sus juicios, ya no parecía intimidante, sino liberador. Entonces, el crítico alteró el tono de su voz, con una sinceridad inesperada. Si realmente estás dispuesta, tengo una propuesta que podría cambiar tu vida. Necesito que me cuentes más sobre ti y tus aspiraciones. Creo que podríamos trabajar juntos, pero debe haber un compromiso total de tu parte. Valeria sintió el empuje hacia el futuro, un futuro en el que podría gestionar sus emociones e inspirar a otros. Sin embargo, la pregunta más intrigante quedó suspendida en el aire, ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar para que su sueño se hiciera realidad? La respuesta empezaba a vislumbrarse, pero el costo de ese compromiso aún le era incierto. La invitación del crítico reverberaba en la mente de Valeria como un eco persistente. Le ofrecía una oportunidad que muchos artistas jamás conseguirían, y sin embargo, también llevaba consigo un peso que la obligaba a reflexionar sobre su verdadera voluntad. Aquel momento que podría catapultar su carrera requería un compromiso que ella ni siquiera sabía hasta dónde la llevaría. Las palabras del crítico continuaron resonando, desafiando su noción de éxito. Compromiso total, repetía en sus pensamientos. ¿Qué implicaría eso? Valeria sabía que habría que afrontar su vida en todas sus complejidades. Pero la ansiedad se convertiría en un motor, un impulso que la empujaría a explorar caminos que parecían inexplorados hasta ahora. Esa noche, en su pequeño estudio, con las luces tenues iluminando las telas y brochas dispersas, Valeria se vio rodeada de su propio mundo íntimo. Las sombras entre las pinturas se tornaron en reflejos de su ansiedad. Inspirada por la conversación anterior, comenzó a trazar un nuevo lienzo. Iba a pintar lo que nunca había reconocido como su propia voz, la angustia, el miedo, pero sobre todo, la búsqueda de la libertad. Con cada pincelada, se cuestionaba si estaba lista para abrirse de tal forma. ¿Podría su vulnerabilidad transformarse en poder? Las emociones arremolinadas en su interior empezaron a fluir en el lienzo.
Descubría que había algo liberador en hacer visible lo oculto, como descubrir la luz tras una tormenta. Mientras trabajaba, su mente plagada de dudas y aspiraciones iba formando una imagen más clara de lo que deseaba. Ya no era solo una artista que buscaba reconocimiento, ahora comprendía que quería cambiar la percepción del dolor en la creatividad. Quería demostrar que la tristeza podía ser tan hermosa como la alegría, que ambos extremos del espectro emocional coexistían en la vida. Días después, mientras se preparaba para la reunión con el crítico, Valeria experimentó una oleada de nervios. Se miró en el espejo, buscando la fortaleza en sus propios ojos. Recordó las historias que su madre le contaba con tanto amor, esas historias de superación y empeño. Había una poderosa conexión que la unía a su historia y sus obras. Era el momento de ser fiel a esa narrativa. Al llegar la hora, el crítico la recibía en una galería que, por primera vez, le parecía un mundo donde su voz tuviera cabida. Su corazón latía con fuerza mientras ambos se sentaban en un salón de arte minimalista. Sus palabras rápidas y decididas empezaron a fluir, apoyadas por el deseo genuino de hacer un pacto artístico. «Estoy dispuesta a comprometerme», confesó Valeria con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Sé que esto requerirá mucho esfuerzo, pero siento que tengo algo que compartir. Mi historia, mis luchas, todo lo que he experimentado, puede resonar con otros. Quiero crear algo que salga de mí, no solo en técnica, sino en esencia». El crítico, observando cada detalle de su reacción, sonrió con aprobación. Eso es lo que esperaba escuchar. «Pero, Valeria, existe una realidad que debes aceptar, el camino no será fácil. Necesitarás preparar tu mente y tu corazón para las críticas que vendrán, pero también para el reconocimiento». Un silencio pesado llenó el espacio. Valeria sintió el peso de su decisión, como si estuviera al borde de un precipicio. «¿Y si no estoy a la altura?», preguntó, el temor surgiendo de nuevo. «Entonces aprenderás a levantarte», respondió el crítico con seriedad. «Eso es lo que te hará más fuerte en este viaje». Valeria sintió una mezcla de emoción y temor, un instante decisivo. La posibilidad de fracasar era real, pero también lo era la posibilidad de triunfar. La conversación se desvió hacia los términos de su colaboración, pero su mente seguía girando en torno a ese punto crucial. Con cada palabra, Valeria entendía que en lugar de temer el juicio, debía abrazarlo. Su futuro artístico dependía de su disposición a enfrentarse a las críticas y a la realidad de ser vista como una artista auténtica. Sin embargo, la presión también crecía. Cada decisión que tomaba acercaba un reto nuevo, y mientras la esperanza palpitaba en su pecho, la realidad era clara. Todo compromiso venía con sacrificios y, no tardaría en darse cuenta, que el mayor de todos sería su propia imagen de sí misma. Así, con el crítico frente a ella gestando su futuro, Valeria se vio obligada a confrontar no solo lo que estaba dispuesta a dar, sino lo que eventualmente resulta ser un verdadero test de su carácter. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para que su voz se escuchara? La respuesta podría cambiar todo, y el eco de su ambición estaba a punto de rebotar en un mundo que aún le era desconocido. Valeria se encontraba ante la culminación de un viaje que no solo había transformado su vida, sino también la percepción que tenía de sí misma. Después de meses de arduo trabajo y culminando con la revelación de sus obras en la exposición, había enfrentado sus temores como una artista en proceso de descubrimiento. El momento de decisión estaba acercándose, y la voz de su madre aún resonaba en su mente: «Lo que hace siempre será importante». Pero ahora entendía que su arte, su verdadero ser, importaba aún más. Con cada trazo que había dejado en el lienzo, se había enfrentado a su pasado y había encontrado su voz. El crítico había cumplido su promesa de convertirse en un mentor, ofreciéndole no solo oportunidades sino también un espacio para explorar su vulnerabilidad. Valeria había recorrido un camino de autodescubrimiento que no solo la posicionaba como artista, sino que también la conectaba profundamente con su identidad y sus raíces. El día estaba claro y el ambiente lleno de un enfoque renovado. Mientras caminaba hacia la galería donde tendría su primera exposición junto a Mateo, su confianza irradiaba. No solo había aprendido a ser visible ante el mundo, sino que había comenzado a reconocer el valor de sus propias emociones. Así,
decidió que su arte no sería simplemente una mercancía, sino una narración viva de su esencia, una historia que podía inspirar a otros. Al llegar a la galería, la sala ya estaba llena de personas, entre las que reconoció a algunas que habían estado en su anterior exposición. Las miradas expectantes no la intimidaron, al contrario, la sentía como un abrazo cálido que la invitaba a ser vista. Aquel día, la niña desamparada había muerto. En su lugar, una mujer decidida y empoderada asistía dispuesta a compartir su historia. La primera pintura que mostró al público reflejaba su viaje desde la oscuridad hasta la luz. Se trataba de un autorretrato, en el que los colores vibraban como símbolos de sus luchas y esperanzas. A medida que comenzaba a explicar cada obra, notó cómo la atmósfera en la sala cambiaba. Los murmullos de admiración resonaban en cada rincón. Había conseguido captar el interés de los críticos y artistas presentes, quienes se sintieron sinceramente conmovidos por la autenticidad en cada palabra. Al terminar su discurso, se sintió como si un peso se hubiera desvanecido. El camino hacia el reconocimiento era incierto, pero ella estaba dispuesta a caminarlo. La presión que antes sentía sobre los ojos de su madre ya no la avasallaba. Había asumido el desafío de construir su carrera, reconociendo que también incluiría momentos de duda y críticas. Incluso su madre, limpia de expectativas pasadas, se acercó con ojos de admiración genuina. «Estoy tan orgullosa de ti, Valeria. Tu arte es un reflejo de tu fortaleza», le dijo, y por primera vez la niña en ella sintió que la aceptación no era solo un sueño imposible, sino una realidad tangible. Valeria había dejado atrás el peso del juicio familiar y había abrazado su propio compromiso personal. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, terminó el evento rodeada de admiradores y ofertas. Los compromisos profesionales que ahora adquirían no la definían solo como artista, sino como una voz e impulsora de quienes alguna vez se sintieron invisibles. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que había trascendido. Su arte empezaba a ser un vehículo no solo para su crecimiento personal, sino también para inspirar a otros, convirtiéndose en una figura que compartía su autenticidad con el mundo. La gratitud y la satisfacción la envolvieron como una cálida manta. Valeria había aceptado su verdad y había aprendido a amarse a sí misma. Cada decisión que tomara de ahí en adelante estaría basada en sus deseos e intuiciones. Este nuevo capítulo, tan lleno de potencial, había comenzado realmente en el momento en que consideró el poder que tenía su propia historia. Como cierre, Valeria había descubierto que la llave para abrir las puertas de su futuro siempre había estado en sus manos, y el arte sería su medio para transformar no solo su vida, sino la de aquellos a quienes se siente capaz de inspirar. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se perderán las próximas historias emotivas exclusivas que les esperan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos conocerlos. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.